conservación del momento cinético, ¿tá? Que es la experiencia que es el choque plástico. Lo que vamos a analizar en esta experiencia, en lo que se focaliza esta experiencia, es el analizar la conservación del momento cinético antes y después del choque. ¿Está? ¿De qué? Ya como fueron pasando los temas en la cátedra, han notado que primero analizamos una partícula y ahora ya involucramos el concepto de un cuerpo, ¿no? El cuerpo es el que tiene una distribución de masa, una determinada configuración de geometría, ¿está? Y que tiene una determinada inercia, ¿está? Sería lo análogo a lo que veníamos desarrollando antes como masa. Ahora vamos a trabajar con lo que es inercia, ¿está? La inercia va a depender de la geometría del cuerpo, del eje de giro de ese cuerpo, ¿está? La distribución de masa y respecto a qué punto nosotros estemos analizando del cuerpo, ¿está? No es lo mismo que yo a mi sistema lo haga girar respecto a este punto que lo haga girar respecto a este punto, ¿está? La configuración de masa de este conjunto va a ser diferente, ¿no? Si pueden ver, tenemos un disco y acá un contrapeso y de este lado tenemos un capuchón de goma. Si yo lo hago girar respecto a este punto, es un péndulo, ¿no? Péndulo físico. Si lo hago girar respecto a este punto, va a girar de forma diferente, ¿no? Respecto a este punto. Para eso nosotros vamos a tener un equipamiento que no hemos usado antes, que es una mesa rotante, ¿está? La mesa rotante es similar a lo que veníamos trabajando anteriormente con el carrito, con el riel que le inyectamos aire, ¿está? Tiene el mismo principio de funcionamiento. Si ustedes observan acá, la mesa rotante internamente es hueca. Por una aspiradora en inversa le inyectamos aire adentro de la mesa y la mesa tiene un disco que tiene una determinada cantidad de perforaciones. Esas perforaciones están conectadas al interior de la mesa. Por lo tanto, cuando inyectamos aire dentro de la mesa o dentro de la cavidad de la mesa, sale por todos estos orificios. ¿Está? ¿Qué es lo que va a generar? Que al disco superior que pongamos arriba, la placa, la superficie que pongamos arriba, entre la placa inferior y la placa superior se genere un colchón de aire. ¿Está? Para disminuir el rozamiento. Observen ahí, encendemos la aspiradora, cómo se permite girar, ¿no? ¿Qué está haciendo? Está girando respecto a un eje que pasa por este centro, en donde está el marcador verde, ¿no? A ver. Se queda quieto. ¿Se observa? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar el movimiento de este conjunto de elementos antes y después de un choque plástico. Inicialmente, como habíamos visto, por ejemplo, en la experiencia del péndulo balístico, vamos a tener un proyectil. No va a ser disparado por un cañón, va a ser una esfera de metal que va a rodar por una rampa. Esta rampa tiene una cavidad interna que le permite mantener a la esfera dentro de la rampa. ¿Está? La vamos a posicionar a una determinada altura y la vamos a soltar. Cuando la soltemos va a adquirir una determinada velocidad. ¿Está? ¿Qué significa? Que va a pasar de tener energía potencial gravitatoria a energía potencial cinética y energía potencial gravitatoria. ¿Está? ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros tenemos una mesa, no vamos a considerar, porque si se nos complica proyectar el eje de energía potencial gravitatoria en la boca de o en el nivel inferior de la rampa, lo vamos a considerar respecto a la mesa. Entonces nuestras mediciones de altura van a ser respecto a la mesa. ¿Está? ¿Hasta ahí se entiende? Entonces cuando soltemos la pelotita del reposo en la parte superior de la rampa, se va a acelerar
hasta adquirir una determinada velocidad final en la parte inferior de la rampa. ¿Está? Esa parte, que después la vamos a ver en la experiencia, es para determinar la velocidad de la pelotita. Nosotros sería un proceso, ¿cómo se llama? Auxiliar, que nos permite a nosotros aumentar la velocidad de la pelotita y poder medir cuál es la velocidad de la pelotita. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un balance de energía entre el estado 1 y el estado 2. Esta pelotita, una vez que se acerca el capuchón de goma y se desliza por el último tramo de la rampa, ya se desliza de forma horizontal, ¿está? O lo más horizontal que podamos lo vamos a tratar de dejar. Por lo tanto, esta pelotita, respecto a nuestro punto de giro del sistema, un instante antes de tocar, va a tener una determinada inercia respecto a este punto y va a tener una determinada, un determinado momento cinético, ¿no? O sí, un determinado momento cinético. Luego del impacto, la pelotita se va a alojar en el capuchón de goma y el sistema va a describir un movimiento circular respecto al eje de giro, que va a ser el centro de la mesa en donde está nuestro marcador. ¿Está? ¿Hasta ahí se entiende cuál es el equipamiento? Nuestro cuerpo o nuestro conjunto de estudio va a ser un disco, ¿está? Después le vamos a pasar los datos del disco, una barra de aluminio, un contrapeso para equilibrar el sistema, en la otra punta va a tener un capuchón de goma y una esfera. Esta esfera va a ser la masa inicial para el cálculo del momento cinético y después del impacto se va a convertir en parte del conjunto. ¿Está? Y para poder analizar la conservación de energía vamos a tener una rampa que en medio tiene un surco y permite alojar la pelotita y cuando la soltamos se mantenga dentro de los riles de la rampa. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Te consta la experiencia? Entonces, bueno, una vez que nosotros tomemos las alturas y hagamos el balance de energía, vamos a poder calcular la velocidad en este punto. Después, la mesa tiene un par de marcas. ¿Está? El disco tiene una marca, no sé si la identifican, es una marca blanca, que nos va a permitir a nosotros tomar como referencia respecto a las marcas que tiene la mesa. ¿Está? Tenemos marcas que están desplazadas 45 grados o marcas que están desplazadas entre sí 90 grados. ¿Está? Como son estas entre estas, ¿no? ¿Por qué les hago este comentario? Porque nosotros cuando la pelotita impacte, la mesa no tenga rozamiento, la pelotita va a girar y va a describir una trayectoria angular. ¿Está? Como vemos en el laboratorio 1, nosotros podemos medir tiempos utilizando un cronómetro. Entonces lo que vamos a hacer es medir desplazamiento angular a través de un cronómetro. Y con eso nos va a permitir a nosotros determinar la velocidad angular de nuestro sistema. ¿Está? Haciendo el delta θ sobre el delta tiempo. ¿Está? ¿Hasta ahí hay alguna consulta sobre la experiencia? ¿No? Bueno. Pasamos a ver el PowerPoint. Inicialmente, cuando agarren la guía, lo primero que les va a pedir es calcular la velocidad de la pelotita antes del impacto. ¿Está? Antes del choque plástico. Lo vamos a hacer a través de la rampa y la conservación de energía mecánica en el estado 1 y el estado 2. ¿Está? Después vamos a analizar la conservación del momento angular, el estado 1, la pelotita moviéndose sola, y el estado final, el conjunto moviéndose con la pelotita pegada en el capuchón. ¿Está? Va a describir una velocidad angular. ¿Está? Después este PowerPoint se lo vamos a subir, tienen los datos acá. ¿Está? Cuando resuelvan, tienen que usar estos datos. ¿Está? Aunque no lo crean, en la otra comisión hubo un grupo que resolvió un laboratorio con datos que no eran de ese laboratorio. ¿Está? Así que si se copian, tratamos de avivarlos a todos, ¿no? Cópiense bien.
use los datos y aplique lo que ustedes vieron hoy. ¿Está? Entonces lo primero que hacemos es planteamos energía entre el estado 1 y el estado 2. El estado 1, la pelotita arriba, tiene solo energía potencial gravitatoria. Y el estado 2 tiene energía potencial gravitatoria. En nuestros diagramas que realicemos para lo que es trabajo y energía, y en donde esté involucrada la energía potencial gravitatoria, o en donde esté involucrada la energía y tengamos que hacer un balance de energía, porque esto termina siendo un balance de energía, siempre tenemos que marcar nuestro eje de referencia, energía potencial gravitatoria 0. ¿Está? Para nuestro caso va a ser la mesa. Algunos la pueden complicar y medir respecto al centro de la Tierra. Nosotros lo vamos a hacer lo más simple que podamos respecto a la mesa. ¿Está? ¿Por qué decimos esto? Porque las mediciones de altura las tenemos que tomar referenciadas desde el mismo punto. Si nosotros medimos la altura de este punto respecto a la mesa y la altura de este punto respecto a esta superficie, estamos cometiendo un error si no consideramos la altura de este taco, ¿no? O de la base. Entonces vamos a tener una variación en la energía inexplicable. Está en nuestro cálculo. Acá fíjense que yo marqué en circulito dos términos. Un término ustedes ya lo conocen y el otro lo tendrían que haber visto en la teoría y en la práctica. El primer término es la energía cinética de traslación. ¿Está? Que sufre la pelotita cuando desciende por la rampa. ¿Por qué analizamos eso? Porque la pelotita baja rodando por la rampa. ¿Está? No se transporta de forma fija sobre la rampa, sino que va rodando. ¿Está? Y después tenemos, bueno, transportarse de forma fija vendría a ser la energía cinética de traslación. ¿Está? Y transportarse rodando sería la energía cinética de rotación. ¿Está? Si nosotros han escuchado el término de centro instantáneo de rotación, ¿sí? ¿Cuál es el centro instantáneo de rotación? Un poquito más fuerte porque estoy medio sordo. Donde la velocidad es cero. La velocidad es cero. ¿Está? Si nosotros dibujamos la pelotita acá rodando en una superficie, este punto es la velocidad cero. ¿Está? Si nosotros nos desplazamos sobre el eje de la pelotita, vamos a tener en el centro, o a la mitad de camino, ¿no? Entre la parte superior y inferior, la velocidad del centro de masa. ¿Está? Que en realidad va a terminar siendo para nuestro análisis la velocidad de traslación. ¿Está? Y si nos desplazamos a la otra punta, si esta es la velocidad cero, describo un perfil así de velocidad. Entonces, a medida que yo voy incrementando el radio, hasta llegar a 2 veces el radio, la velocidad del centro de masa se va a ir repartiendo de forma proporcional al radio, ¿no? Esto lo vieron en la teoría, ¿no? Entonces, si nosotros analizáramos la energía respecto a este punto, solamente tendríamos energía de rotación, energía cinética de rotación. Para nuestro caso vamos a considerar que la pelotita se mueve y vamos a analizar la pelotita grafera desde el centro instantáneo desde el centro de masa. Entonces la pelotita va a tener la velocidad que tenga la pelotita, va a ser la velocidad del centro de masa, y la velocidad angular que tenga la pelotita en el instante del impacto va a ser la energía cinética de rotación. ¿Está? ¿Se entiende? ¿O los confundí mucho? ¿No? Esperemos que no. Entonces vamos a tener la energía potencial gravitatoria inicial en el estado 1, la energía de traslación, la energía de rotación y la energía potencial gravitatoria en el estado 2. ¿Está? Resolviendo, ¿qué es el término este para simplificar? La inercia de la esfera es 2/5 de la masa por el radio cuadrado. ¿Está? Para una esfera que está rotando respecto a un eje que pasa, por ejemplo, de forma perpendicular al pizarrón. Estaría rotando de esta forma, como lo tenemos dibujado acá.
Entonces podemos hacer una relación entre la velocidad tangencial, que vendría a ser respecto al centro de rotación, la velocidad del centro de masa, o la que tuviésemos acá, si esta la dibujamos respecto al centro de masa, tendríamos la velocidad tangencial y acá menos la velocidad tangencial, ¿no? ¿Lo vieron en ese gráfico en algún lado? ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener que la velocidad tangencial es la velocidad de rotación por el radio. Por lo tanto, la velocidad de rotación de nuestra esfera, la velocidad tangencial sobre el radio, que va a ser nada más que la velocidad del centro de masa. ¿Está? La velocidad de la esfera. Entonces, de esta forma podemos llegar a tener términos más amenos para trabajar, ¿no? Si nosotros dejamos acá la velocidad de rotación, ¿cómo medimos la velocidad de rotación de la esfera sin ningún sensor? ¿No? Vamos a tener una incógnita más en este balance de energía que no vamos a poder calcular. Si ustedes observan, las alturas se miden, las masas son datos, la gravedad existe, la masa es dato, la inercia se puede poner en función de la geometría de la esfera y la masa. Por lo tanto, nos estaría quedando como incógnita solamente la velocidad. ¿Está? De ahí llegamos a una expresión que está completamente desarrollada acá, que la velocidad es la raíz cuadrada de 10 céntimos de m por g por la diferencia de altura. ¿Está? Esta es la primera etapa de la guía, donde les pide calcular a usted la velocidad de la esfera en este punto. ¿Está? Cuando nosotros escribamos qué medimos, qué dato y cómo lo hacemos la medición, nosotros medimos únicamente las alturas, ¿está? Para calcular la velocidad, y a través del balance de energía obtenemos la velocidad de la esfera en el punto 2. ¿Está? Después, ¿qué vamos a hacer? Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a analizar la conservación del momento cinético, que es la finalidad de este laboratorio. Vamos a analizar la pelotita antes de impactar, un segundo antes de impactar en el capuchón y cuando impactó en el capuchón. Está en el estado 1, nosotros tendríamos que analizar la pelotita, está como si fuera un cuerpo, está rotando respecto a nuestro eje de rotación de nuestro sistema, que sería donde está el marcador, el centro del disco, está el centro de la mesa. Por tema, bueno, acá me salté esta parte, ¿no? De la ausencia de torques externos, porque nosotros encendemos la aspiradora, se genera un colchón de aire, no existe un torque externo. La conservación del momento cinético se mantiene constante, el inicial es igual al L final, y acá llegamos a lo que estábamos hablando de la esfera. La esfera la vamos a analizar como una partícula. ¿Por qué? Porque esta partícula estaría analizando que la esfera tiene la masa concentrada y la está desplazando por Steiner al punto de rotación del sistema. ¿Está? Y recuerdan acá atrás, le puse la inercia de la esfera es 2/5 de m por r cuadrado. 2/5 de m por r cuadrado. Esto es la inercia de la esfera. Más desplazado por Steiner, tengo es la masa de la esfera por la distancia al cuadrado. ¿Está? Si ustedes observan, las masas son las mismas. La masa acá está dividida por 5 y multiplicado por 2, entonces la masa tiene menor significado. Y el radio de la esfera respecto a la distancia, que es desde este punto hasta el punto de impacto de la pelotita o en la posición en la que se está desplazando, esta distancia es mucho mayor que el radio. Por lo tanto, este término es tan grande respecto a la inercia de la esfera que este término nosotros lo podemos despreciar para el caso de esta experiencia, porque no nos va a sumar datos significativos. ¿Está? No nos va a aumentar significativamente la inercia, considerarlo o no la de la esfera, porque Steiner ya
Aplicando Steiner, considerándola como una partícula, no involucra mucho error en nuestro cálculo. ¿Está? Eso es respecto al estado inicial. El L inicial de la pelotita o de la esfera. Después tenemos el L final. El L final es del conjunto. ¿El conjunto qué es? La esfera, la barra, el contrapeso y el disco. Esta inercia, después ven los datos, pero el contrapeso pesa 1,5 kg, el disco pesa 900 gramos, son pesos considerables respecto a nuestro sistema. Entonces, cuando analicemos las inercias de cada uno, vamos a tener que analizar la inercia de rotación por el eje baricéntrico del objeto y desplazarlo por Steiner hacia el centro de rotación. ¿Está? Acá tenemos el esquema de Steiner. Nosotros tenemos un cuerpo de geometría deforme, vendríamos a decirle. Tenemos un centro de masa, el eje baricéntrico del centro de masa pasa por el centro de masa. Nuestra inercia que podríamos obtener de un libro, como sea una geometría de un círculo, un cuadrado, una regla, como sea una barra, la estaríamos obteniendo del eje baricéntrico. Ese eje baricéntrico lo tenemos que desplazar por Steiner al eje de giro. ¿Está? Acá tenemos la inercia de la esfera, la inercia de la barra, más la inercia baricéntrica, más la masa por la distancia 1 al cuadrado, que si ven acá en el esquemita, la distancia 1 es desde acá hasta acá, la distancia 2 es del centro del disco hasta acá, y la distancia 3 es desde el centro del disco al centro de la esfera. ¿Está? Centro del capuchón. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Cómo analizamos la conservación del momento cinético? Es analizar si el momento cinético inicial es igual al final. Entonces igualamos estas dos ecuaciones y obtenemos que la masa, por la velocidad de la esfera antes del impacto por el radio, y cuando dice radio estamos hablando de esta distancia. ¿Está? Si ustedes vienen acá en esta fórmula y ponen radio y le ponen el radio de la esfera, este momento angular va a ser muy chiquitito respecto a esto y le va a dar un error terrible. ¿Está? Entonces eso es un indicativo que están usando mal un dato. Eso tiene que ser igual a la sumatoria de las inercias por la velocidad angular del conjunto. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se perdieron? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Vamos? ¿Qué nos falta acá determinar? La velocidad angular del conjunto. ¿Cómo la vamos a calcular? Al principio ya lo adelanté. Nosotros podemos calcular una velocidad de desplazamiento, medir un desplazamiento, medir el tiempo, ¿no? Nos desplazamos una determinada distancia, le medimos el tiempo. Nuestro conjunto va a desplazarse de forma angular, podemos medir el tiempo entre el impacto y un determinado θ que vamos a fijar nosotros o vamos a decidir nosotros. Para este caso, fíjense que dice pi sobre 4, va a ser el θ, o sea, vamos a hacer que esto se desplace 45 grados. Fíjense para los que se copian de años anteriores, que se usó pi sobre 2. Entonces, si acá ustedes ponen pi sobre 2 y el tiempo está considerado para un pi sobre 4, o sea, 45 grados versus 90 grados, si yo recorro en un mismo tiempo mayor distancia, como mi velocidad angular. No escucho. Sin miedo. Ya estamos en esta altura. Tendríamos que ya conocer, saber de lo que estamos hablando. Si yo aumento la distancia y mantengo fijo el tiempo, ¿qué pasa con mi velocidad angular? ¿Es mayor? Es mayor. ¿Está? Entonces, si yo aumento una velocidad angular mayor acá, esta igualdad no me va a cerrar. ¿Está? Les estoy dando tips para que ustedes se autocorrijan y no lleguemos al final de que acá apareció pi sobre 2 y empecemos con la lucha que se copiaron o no se copiaron, que uno se confundió, que alguien le dijo que sí,
¿Está? Es para ir avivándolo a los que se copian del año anterior. Entonces, de esta forma vamos a calcular experimentalmente la velocidad angular del conjunto. ¿Está? Acá lo último en la diapositiva, fíjense que le puse una animación media simple del contrapeso girando respecto a mi eje baricéntrico. ¿Está? Tiene determinadas longitudes cada cara. ¿Está? Y va a girar un eje respecto a este punto, ¿no? Un eje que pasa por este punto y sale por acá, ¿no? Contrapeso, para nuestro estudio o el libro nos estaría dando la inercia del contrapeso girando en esta posición, ¿no? Haciendo este girito. Nosotros lo que tenemos que hacer es desplazarlo por Steiner al centro de rotación del sistema. Ahora tenemos la inercia de la esfera, como dijimos, es 2/5 de m por r cuadrado. Las masas, 63,7 gramos. Y el radio 1,3 centímetros. Fíjense que dijimos 1,3 centímetros versus esta distancia que eran 50 centímetros, no sé si se acuerdan. Entonces, si yo tengo 1,3 centímetros al cuadrado y 50 centímetros al cuadrado, este término es mucho más grande que este término. ¿Está? Por cifras significativas seguramente termine siendo anulado. ¿Está? Luego tenemos la barra. La barra va a ser esta barra de aluminio, un perfil L. Va a tener una masa de 297,0 gramos y una longitud de 98,0 gramos, de 0 centímetros. La inercia de la masa es un 12avo de m por l cuadrado. Contrapeso, le pongo el alto, el ancho y el largo, pero solamente vamos a necesitar lo que es B y A, que sería la base, ¿no?, de nuestro contrapeso. La inercia es un 12avo de m por a cuadrado más b cuadrado. ¿Está? Ahí me parece que me quedó este cuadrado de más. La masa del contrapeso es 1500 gramos, 1500,0 gramos, el alto es 6,9, ese dato no me sirve, el ancho es 2,5 y el largo es 8,5 centímetros. ¿Está? Y el disco, la masa del disco es 960,0 gramos, el radio es 15,0 gramos, la inercia del disco es un medio de la masa por el radio del disco al cuadrado. ¿Está? Yo se lo voy a subir. Revisen porque estos datos los pesamos y puede ser que no sean iguales a los años anteriores. ¿Está? Entonces, en el laboratorio anterior, un grupo entregó un informe con datos que no eran de esta experiencia y no eran los que tenían registrados. ¿Está? Así que bueno, ahí se termina la presentación. ¿Hay alguna duda sobre el laboratorio? ¿No? Repasamos. Tienen que calcular la velocidad de la pelotita antes del impacto. Y el objetivo de la experiencia es tener la conservación del momento cinético en el estado inicial de la pelotita chocando antes de chocar el capuchón y el momento cinético después del choque con el conjunto. ¿Está? ¿Hay alguna duda? ¿No? Los datos que están en el PowerPoint no tienen que figurar en la hoja de datos, ¿sí? Lo que está acá en el PowerPoint lo tienen que poner en la hoja de datos. ¿Está? Porque son los datos que ustedes van a utilizar para realizar la experiencia. ¿Eso los ponemos ahora? Yo lo voy a colgar en el campo para que ustedes lo tengan y lo copien de acá. No están todos los datos porque las alturas las vamos a medir una vez que acomodemos y nivelemos el equipo. ¿Está? Y los tiempos vamos a realizar 3 tiempos. Por eso acá dice TP, tiempo promedio, de la velocidad angular de nuestro conjunto. Van a ser los 3 tiempos, lo suman, se fijan la cifra significativa, lo dividen por 3 y obtienen el tiempo promedio para calcular la velocidad angular del conjunto. ¿Está? Así que bueno, ahí acomodamos el equipo.
No, me pica sola. No puedo. Visité la pared de abajo, donde dijo, bueno, acá finaliza su Era mentira. Se van a poner media hora, eso no sé qué va a poner. ¿Para qué preguntan? Bueno, acá Fede va a medir el tiempo con un celular. Vamos a poner el cronómetro, y vamos a medir el tiempo que tarda en desplazarse 45 grados. ¿Está? Él se tiene que fijar. No sé si te querés poner de este lado, Bruno. ¿Sí, a ver? Vamos a medir los alturas. La altura 2, 14,1 centímetros. ¿Qué? 45,7 centímetros. ...1,44 segundos el primer tiempo. Acá se durmió Fede y no prendió bien el cronómetro y lo vamos a repetir. Hay que ponerle onda ya de viernes y la semana fue larga. Está dormido, sí. Estamos descartando algunas mediciones porque nosotros ya hicimos la experiencia varias veces, sabemos cuánto tiene que dar y lo está dando mal. Entonces, ahí va. 1,42. 1,42 segundo tiempo. ¿Está? Y 1,55 el tercer tiempo. ¿Está? ¿Se entendió? El equipamiento es fácil, tenemos una mesa rotacional conectada a una aspiradora en inversa. ¿Está? Fíjense que esta es una aspiradora inversa, siempre ponen turbina, en esta va aspiradora. ¿Está? La mesa tiene una determinada cantidad de orificios, sobre ella se pone un disco de iguales dimensiones, o sea de igual radio. Entre el disco y la mesa se genera un colchón de aire, sobre el disco se encuentran fijados una barra de aluminio, en uno de los extremos un capuchón de goma y en el otro un contrapeso para equilibrar el sistema. ¿Qué pasaría? Si nosotros sacamos el contrapeso y la pelotita impacta, la barra empezaría a vibrar mucho, ¿está? Porque el sistema va a estar desnivelado una vez que se le incorpora el peso en esta punta, ¿está? Después tenemos una para calcular la velocidad de la esfera en el punto inicial del impacto. Antes del impacto tenemos una rampa acanalada,
Ahí está. Y medimos la altura 1 y la altura 2 con un cronómetro. ¿Está? Habíamos marcado la rampa para siempre lanzar la pelotita de la misma posición. ¿Está? Después no sé, no me falta más nada, creo. Lo otro que se midió fueron los tiempos de desplazamiento angular entre las marcas fijadas sobre la mesa y la referencia del disco, está, que esa fue 45 grados. ¿Está? Para los que tienen que poner al final siempre, y hacemos mucho hincapié que se mide, porque no, la gracia de un laboratorio es medir algo y presenciar alguna experiencia. Que lo que se mide las alturas para determinar la velocidad de la pelotita a través del balance de energía, y se mide el tiempo que tarda el conjunto en desplazarse 45 grados para determinar la velocidad angular del conjunto. ¿Está? No sé si hay alguna consulta. ¿Estamos? Bueno.